día en el cual ya tenemos un encuentro con el Señor a esta hora. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto a través de su emisora Bellavista Inspiración de Dios en los 103.6 en la FM en el dial, y también nos puede sintonizar a través de los canales de YouTube, Facebook Live, Instagram y también en las plataformas de TikTok. Hoy es un día de bendición, un día en el cual Dios tiene un mensaje especial para su pueblo en el nombre de Jesús. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujes Fuentes, adscrito al Ministerio Iglesia Internacional al que vive y reina, pastoreada por el siervo Jaime Enrique Solano. Este ministerio está ubicado en la carrera 18, número 2872, interior 5, piso 2, en la ciudad de Barranquilla. Si usted se encuentra en la ciudad y no tiene dónde congregarse, el Ministerio Iglesia Internacional al que vive y reina lo espera con los brazos abiertos. Y si usted está de paso por la ciudad, igualmente tiene un sitio donde congregarse. Bendiciones para todos. Es una mañana hermosa, una mañana soleada, un sol bastante fuerte que muchos desean. Y es el día que hizo el Señor para que nosotros lo disfrutáramos. Vamos a estar orando en esta mañana para que sea Dios tomando el control absoluto de esta cabina de transmisión y también del lugar en donde ustedes se encuentran. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Muchos que ya esperan este programa, gloria a Dios que así lo permitió. Entonces vamos a estar orando. Yo les pido el favor de que cierren sus ojos, inclinen su rostro en reverencia al Señor y entremos a orar. Padre, que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu santo nombre. Bendecimos el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, también el nombre de tu glorioso Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, en esta hora, Dios mío, que nos acompañes. Pero primero queremos darte gracias, Dios, por este nuevo día, por este hermoso día. Gracias, Señor, porque hoy despertamos por tu amor, por tu misericordia, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por nuestras familias. Gracias, Dios, porque hasta ahora, en este momento, usted, Dios mío, nos ha sustentado, porque tenemos un lugar donde vivir, porque nos has dado familias, pastores, lugares donde congregarnos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por todos los milagros que has operado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, en esta hora, Dios mío, por ese sacrificio que hiciste entregando a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por cumplir con esa misión de salvación, Señor, donde entregaste tu vida por cada uno de nosotros para darnos vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tantas cosas por las que tenemos que agradecerte, Señor. Gracias, Jesús, por reemplazarnos en la cruz del Calvario, por cada gota de sangre que derramaste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Padre, en esta hora te pedimos perdón. Perdón por todo pecado con el cual te hemos ofendido, Señor. Reconocemos que somos pecadores, Dios, pero venimos delante de ti con un corazón arrepentido, Dios, sabiendo que en ti encontramos perdón, Dios mío. En ti encontramos esa comprensión de Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabemos que tú nos perdonas, Dios. Perdónanos, Señor, por cada cosa que hemos dejado de hacer, por algo que hayamos hablado de más. Padre, en el nombre de Jesús, por dejar de hacer cosas que podemos hacer, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tomes control absoluto, Dios, de esta cabina de transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea usted tomando el control, Dios mío, del servicio eléctrico, del servicio de internet, de los micrófonos, de los computadores, de las cámaras, de cada cable que se utiliza aquí, Padre, en el nombre de Jesús.
para que esta palabra tuya, Dios mío, llegue hasta lo último de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, reprendemos en esta hora todo espíritu ladrón que se quiera robar la semilla que se va a plantar hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción, de burla, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, está con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias a todos ustedes que en esta hora están en sintonía de su programa Voz del que clama en el desierto, a través de su emisora Bellavista, Inspiración de Dios. Nos puede ver a través de los canales de YouTube, Facebook Live, Instagram y TikTok, y en los 103.6 en la FM en el dial. Les reitero, usted no está ahí por casualidad, usted está ahí con un propósito, y hoy Dios tiene una palabra hermosa para usted. Yo los invito a que vayamos al libro de Lucas, en el capítulo 3. Lucas, libro de Lucas, capítulo 3. Voy a leer inicialmente del versículo 1 al 3 y posteriormente el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Zacarías era el esposo de Elizabeth, que era la prima de María, la madre de Jesús. Entonces dice que vino palabra de Dios a Juan, que Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos al versículo 8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a hablar hoy del arrepentimiento. Ese es el tema de hoy, el arrepentimiento. En esta época no gusta mucho que se hable de arrepentimiento, pero es de los temas más importantes del Evangelio, el arrepentimiento. A mucha gente dentro del cristianismo le desagrada este tema, y algunas congregaciones caen en la manipulación de sus feligreses, que se sienten ofendidos porque este es un tema que nos confronta. Es un tema que nos confronta con nuestra realidad y con nuestra condición espiritual. El arrepentimiento. Mucha gente, cuando les hablan de arrepentimiento, el argumento de defensa es que ya me viene a juzgar. No, para nada. Lo que se está buscando
es sanidad para tu alma. Pero desafortunadamente, en muchos altares, en muchos púlpitos, este es de los temas que escasean. Hablar de arrepentimiento y hablar de santidad es hablar de temas que muchos no quieren oír. Y muchos líderes de iglesia, muchos pastores, han llegado al extremo de complacer y predicar lo que mucha gente quiere oír, lo que mucha gente quiere escuchar. Y nosotros tenemos la obligación de parte de Dios, una orden de Dios, es de predicar acerca de estos temas. Si usted no predica, o si no se predica acerca de estos temas como el arrepentimiento y de la santidad, puede que en su congregación haya mucha gente enferma espiritualmente y van a tener un crecimiento estancado o un crecimiento deforme, porque mientras unos crecen, otros no crecen. Entonces hay un crecimiento desproporcionado o desbalanceado en algunas congregaciones. Que el mensaje tiene que ser equilibrado, sí tiene que ser equilibrado, pero el crecimiento de la iglesia también. Entonces, hay que predicar acerca del arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento de pecado te lleva a la salvación, te lleva al perdón de parte de Dios. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de arrepentimiento para salvación. Miremos ahí lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 3 que acabamos de leer. Dice, y él fue por toda la región continua del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso predicaba Juan el Bautista. Vamos al libro de Mateo. Mateo 3. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de Juan el Bautista. Y el mensaje de Jesús también era un mensaje de arrepentimiento. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Dice así. Bueno, vamos a leerlo desde antes. Aquí desde el versículo 12. Cuando Jesús comienza o principia su ministerio. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren entonces ustedes que el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús también es el mismo mensaje de arrepentimiento. Pero también vienen ahora que los discípulos de Jesús también predicaron acerca del arrepentimiento.
El mensaje de los discípulos es un mensaje de arrepentimiento por instrucción de Jesús. Por instrucción de Jesús es el que los instruye acerca de lo que deben predicar. Y este mensaje de Jesús, esta orden impartida por Jesús de predicar acerca del arrepentimiento, la da después de haber resucitado. En Mateo 24, versículo 47. Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo. Mateo 24, versículo 47. Perdón. Mateo 24, 47. Mateo 24, 47. No, esta cita no es la cita. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Luego de haber resucitado, les habla acerca del arrepentimiento. Dice que deben de predicar acerca del arrepentimiento. Además, Pedro, en su discurso en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, versículo 19, vamos allí a Hechos. Hechos 3, 19. Les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse, le dice Pedro, y conviértase para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿de qué les está hablando? ¿Cuál es el mensaje? Arrepentíos y convertíos. Cuando las Escrituras nos hablan de frutos dignos de arrepentimiento, significa cambiar nuestros deseos y acciones para seguir las enseñanzas de Dios. Lucas 3, versículos 7 y 8. Dice así, y decía a las multitudes, te están hablando de Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, los frutos dignos de arrepentimiento significa cambiar nuestros deseos y acciones para seguir las enseñanzas de Dios. Y este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje que empezó con Juan el Bautista, que siguió con Jesús, que siguió con los apóstoles. Y no se puede seguir predicando lo que el pueblo quiere oír. Hoy, para complacer oídos y para complacer a una feligresía que realmente en muchos casos no tiene ninguna clase de compromiso, es que hay que seguirles predicando una palabra tierna y contemplativa. Muchos se rebelan, o muchos se revuelcan en medio del pecado.
Y sus líderes o pastores se hacen los de la vista gorda, los que no ven, los que no saben nada. Entonces este tipo de mensajes de arrepentimiento no los dan, porque se van. ¿Y cuál es el compromiso de nosotros? ¿Es de agradar al hombre o es de agradar a Dios? El compromiso debe ser de agradar a Dios y de cumplir y de predicar la palabra que Él dio para que las almas se arrepientan, reconozcan sus pecados y busquen realmente a Dios. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la respuesta de líderes y de pastores cuando tengan que entregarle cuentas a Dios por las almas que le entregó para pastorearlas? ¿Cuál va a ser? Cuando yo le dije, ¿por qué no les predicaste del arrepentimiento? Si tú sabías que tenías que predicarlo. Ahora, ¿dónde están esas almas? ¿Qué vamos a contestar? No es que yo no les predique acerca de arrepentimiento para no incomodarlos. Lo que requiere es incomodarlos. Hay que incomodar al pecado. Hay que incomodarlo. O hay que incomodar al pecador para que deseche de sí el pecado. Hoy solamente quieren que en las iglesias les hablen de prosperidad, que Dios les hable de bendición. Y claro que Dios prospera y claro que Dios bendice. Pero esto es para gente obediente. Deuteronomio 28, del 1 al 14, allí ustedes pueden leerlo. Allí están las bendiciones de la desobediencia. Y más adelantico también encuentra ahí en el mismo Deuteronomio 28 las consecuencias de la desobediencia. De modo que siendo usted desobediente, no puede esperar que Dios lo bendiga. Pero eso hay que decirlo. No es posible que gente con 5, 10, 15 y 20 años en la iglesia, en el evangelio, todavía estén de tetero. Todavía están de pan mojado con leche. Y que no puedan digerir alimentos sólidos. Entonces, a causa de estos bebés viejos en las congregaciones, muchas veces no se puede predicar una palabra sólida, porque no la soportan. 5, 10, 15 y 20 años y todavía están en pañales. Hay que meterse en las profundidades del evangelio. Hay que meterse. Mucha gente se ha vuelto dominguera. Solamente el domingo. Se alimentan espiritualmente una vez a la semana. Y una que otra semana no van a las iglesias. Los cultos de oración, que son los que debería ser el culto más concurrido, es en donde la gente menos va, menos asiste. Los ayunos, los mismos de siempre. Vigilias, ni se diga. Y en todas estas cosas, allí es donde tú tienes crecimiento. En los devocionales, tú adquieres conocimiento. Es que yo no sé nada, pues para eso es, para que aprenda. Pero le dedican el tiempo a muchas cosas. Y esas muchas cosas terminan desviándolos. Que si la palabra que se da en la iglesia te molesta, y si la palabra de arrepentimiento le molesta, revise su vida espiritual y dele gracias a Dios por haberlo incomodado, por confrontarlo, porque hay algo en ti
que necesitas cambiar. Qué bueno cuando Dios nos llama la atención. Qué bueno cuando Dios nos habla y nos exhorta. ¿Sabe qué es lo más importante? Que Dios nos hable. Es lo más importante. Y si Dios nos llama y nos exhorta es porque nos ama. Y porque le importamos. Cuando Dios te dice arrepiéntete de tus pecados, es porque quiere que tú seas salvo, que tú no te pierdas. Si la palabra te confronta, revísate. Reconoce tu error o tu pecado. Arrepiéntete de él y clama a Dios por su perdón y por su misericordia. Primero, revisémonos. Segundo, reconozcamos el error, reconozcamos el pecado. Tercero, arrepintámonos de esa conducta que veníamos cometiendo. Cuarto, confesémosle a Dios nuestro pecado. 5, clamémosle a Dios su perdón y su misericordia. 6, comprometámonos a no volver a caer en la misma conducta. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, 9. Primera de Juan o segunda de Juan. Dice así, vamos a leer a partir del 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Qué pasa? Estamos dentro de la iglesia. Y hay un hermanito con el cual usted tiene alguna diferencia. Si estamos en luz, nuestro corazón debe ser limpio. ¿Sabe qué? Dios no puede ser burlado. Eso lo dice en el libro de Gálatas en el capítulo 6. Entonces, tenemos que reconocer delante de Dios nuestros pecados, nuestros errores. Para nosotros sanarnos, tenemos que reconocer primero que tenemos un problema, que tenemos un error. Ya nos revisamos, lo reconocemos. Reconocemos que tenemos el error. Luego, ¿qué hacemos? Nos revisamos, nos reconocemos, nos arrepentimos y lo vamos a confesar a Dios. Y vamos a clamar a Dios perdón y misericordia, y tenemos que darnos el compromiso de no volver a caer en la misma conducta. No podemos ser reiterativos en el mismo pecado. No es que hoy adulteré, y entonces voy arrepentido supuestamente delante de Dios y confieso mi pecado, pero no me aparto de él. Al mes siguiente otra vez, eso es reiteración de pecados. No podemos estar jugando al cristiano. No podemos estar jugando que peco
voy y pido perdón y al otro mes vuelvo a la misma conducta. No, Dios no puede ser burlado. Ahora, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos dirán, han pasado tantos años y yo estoy oyendo que Cristo viene y no viene. Su venida está tardando. ¿Será que no viene? No. La palabra de Dios dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. ¿Paciente para con qué? Para con nosotros, de que nosotros procedamos al arrepentimiento, que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Todos pecamos, absolutamente todos pecamos. De alguna forma, pero todos pecamos. Aquí no se trata de señalar a los demás, sino que todos procedan al arrepentimiento, o que todos procedamos al arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba el bautismo para salvación, dice la palabra. En este tiempo final, porque este es tiempo final, según las Escrituras, debemos predicar sobre el arrepentimiento. Arrepentimiento de pecados para salvación de muchas almas. Es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ser como conformarnos con que nosotros ya conocemos la palabra y con eso es suficiente. No, no es suficiente. La palabra de Dios nos enseña que nos amemos los unos a los otros. Y nosotros que ya conocimos al Señor, el anhelo debe ser que toda la demás gente conozcan del Señor, que todos conozcan de Dios, que hay un plan de salvación para cada uno de ustedes, pero que debemos estar limpios para el día que el Señor venga por su iglesia. La invitación es a que todos seamos iglesias, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es esa construcción suntuosa, esas paredes y esas construcciones lujosas. No, la iglesia somos nosotros. En nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el anhelo que debe estar en nosotros? De alcanzar a todas esas personas que están afuera, que no conocen de Jesucristo, y de presentarles a ese Jesús que sana, que salva y que viene pronto. Pero que hay que apartarnos de esas malas conductas, que hay que apartarnos del pecado, que hay que desechar ese tipo de conductas que nos alejan a cada momento de Dios. Dios quiere que para su venida todos nos hayamos arrepentido de los pecados. No es, como se lo dije, que es que nosotros no pecamos. Todos pecamos. Quien diga que no peca es mentiroso. Todos pecamos. Porque a veces nos airamos. Porque a veces, en medio de alguna rabia, a veces decimos cosas que llegan a ofender. Pero tenemos que seguir predicando. Iglesia, tenemos que seguir predicando el arrepentimiento. Juan el Bautista murió a causa de la predicación de su palabra, de la palabra que Dios le daba. En Mateo 14, relata qué pasó con Juan el Bautista.
su nombre. Dice en Mateo 14, versículo 1, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan el Bautista confrontaba a Herodes, porque Herodes tenía como mujer, como su mujer, a la mujer de su hermano, y le decía no es lícito tenerla, y a causa de eso lo encarcela. Y el versículo 5 dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias, que era su mujer y su cuñada, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Qué hacía Juan? Le predicaba, le decía a Herodes, arrepiéntete de tu pecado, no es lícito que tú te estés acostando con la mujer de tu hermano, no es lícito que te estés acostando con tu cuñada. Con la palabra. Y a causa de esta palabra, Herodes lo mandó a encarcelar, y estando encarcelado, la hija de Herodias empezó a danzar y le agradó tanto la danza a Herodes que le prometió con juramento darle lo que ella le pidiera. Y la mamá, que era una mujer malvada, mala, le dice a la muchacha, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y nos quitamos este problema de Juan, cada rato gritando que no es lícito este pecado. Y a causa del juramento, Herodes mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Murió predicando el evangelio, la palabra que Dios le mandó a predicar. Juan el Bautista no vendió el mensaje. Juan el Bautista no cambió el mensaje porque había que complacer a Herodes. Juan el Bautista no tuvo miedo. Juan el Bautista siguió predicando el mensaje que venía del cielo, arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios se ha acercado, predicó Jesús. Jesús lo dijo. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. No tengamos miedo de predicar el evangelio. Todavía podemos predicar aquí en este país sin que nos correten. Todavía no nos han prohibido predicar el evangelio en las calles. Ahorita la cita que estaba buscando era en Mateo
4:17, el mensaje de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados hermanos, la Biblia, el estudio de la Biblia nos muestra que estamos en los tiempos finales. Los evangelios nos muestran cuáles son las señales antes del fin. Y allí están consagradas en la Biblia. Mateo 24 nos habla de las señales antes del fin, de eso hemos predicado bastante. Y no sé si la gente lo tome como esta gente nos está tratando de meter miedo. Mateo 24, a partir del versículo 3, ahí están las señales antes del fin. ¿Qué dicen? Mirad que nadie os engañe. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Son señales. ¿Acaso algo de lo que está allí no ha sucedido? ¿O no está sucediendo? Miren nada más la parte de la maldad. La maldad se ha multiplicado. Y al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. En los dos programas anteriores estuvimos hablando aquí con el pastor Jaime Solano acerca del amor. Del amor. Y en estos tiempos finales, porque son tiempos finales según lo que dice la Escritura, nos muestra que el amor de muchos se ha enfriado. Y de verdad que se ha enfriado. Se ha enfriado el amor. Ayer veíamos un video en donde están anunciando la celebración del Día de la Pedofilia. La pedofilia es tener relaciones sexuales con niños, violaciones. Y esto se va a celebrar a nivel mundial, el Día de la Pedofilia. ¿Será que hay amor en esas personas? ¿Puede haber amor? No hay nada. Es una conducta abominable, detestable, censurable. Y los gobiernos deberían implementar sanciones mucho más drásticas para este tipo de gente. Y se va a celebrar el Día de la Pedofilia. ¡Qué horror! Hay que tener mucho cuidado con los niños para esa fecha. No dejen a sus niños solos. Pero esa gente, estos pedófilos, ojalá entiendan que hay un Dios en el cielo, que todavía tienen tiempo de buscar a Dios, que todavía tienen tiempo de reconocer su conducta desviada, su pecado, su error, de arrepentirse y clamarle a Dios misericordia, clamarle a Dios que los cambie, y que Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor tenemos la seguridad que los va a transformar. Un niño es algo tierno,
que inspira amor. Pero hoy en día, estamos en un momento en que las parejas se casan y no quieren tener hijos. No quieren tener hijos. Mujeres, yo creo que la máxima realización de una mujer como tal es ser madre. Sería el complemento, la realización como tal de una mujer, ser madre. Pero hoy muchas mujeres no quieren tener hijos, porque hay que cuidar la figura, porque eso es mucha responsabilidad, y prefieren tener perros. Y es común en la gente, en las calles, hablar, llevan un perro y le preguntan, ¿es niño o es niña? No es niño ni niña, es perro. Es perro, es un animal. Y los tratan como hijos. Y les tienen paseadores, profesores, guarderías. Ya motilar un perro es más costoso que la motilada de un varón. Mientras nosotros pagamos aquí por motilarnos 13,000, 14,000 pesos, un perro vale una motilada hasta 50,000 pesos. Se ha desviado, están desviando el amor. Han enfriado el amor a causa de tanta maldad. Están matando mujeres por cantidades. Cuando a nosotros se nos enseñó que ni con el pétalo de una rosa se golpea a una mujer. Todo ha cambiado. Son tiempos finales. Tiempos en donde la raza humana se ha venido deteriorando, los valores se han ido perdiendo. En donde ya no se distingue entre un hombre y una mujer. Estamos en tiempos finales, es lo que nos muestra la Escritura. Y es lo que nos muestra el diario acontecer de la vida en el mundo. Tenemos nosotros la obligación de predicar este mensaje de arrepentimiento. Necesitamos cambiar muchas cosas. Buscando allí, encontré una definición de arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Esa es la definición. Cuando alguien te habla de arrepentimiento, es porque te ama. Cuando alguien te habla de arrepentimiento es porque eres importante para esa persona. No te sientas juzgado. Ahora, hay que ser prudentes también. Si usted sabe que alguien está en un determinado pecado, usted no puede cogerlo públicamente y decirle, mira que tú estás en adulterio, y le está diciendo con la esposa al lado. No. No. Si usted conoce de alguien que a usted le consta, sabe que está en un determinado pecado, llámelo aparte y háblele de arrepentimiento con amor. Porque en sí, cuando se habla de arrepentimiento, se habla del amor de Dios.
Pero en las congregaciones, a nivel general, hay que hablar este mensaje de arrepentimiento sin señalar a nadie. Porque la palabra es la que confronta a cada quien con su realidad, con su momento espiritual. Arrepintámonos, porque todos, absolutamente todos, tenemos algo o algunas cosas de que arrepentirnos. No somos perfectos, somos humanos, pero tenemos que soportarnos unos a los otros, apoyar a los débiles en la fe para que suban, para que tengamos una iglesia sana, para que crezcamos sanos como iglesia. Cuando tengamos una iglesia sana, empezaremos a crecer numéricamente y espiritualmente. Mis amados hermanos, es el mensaje de hoy, entregado por Dios para esta cantidad de gente que hoy, de pueblo, que hoy se congregó alrededor de este programa. Yo sé que hay mucha gente alrededor del mundo en esta hora escuchando esta palabra. No es una palabra que te está juzgando, es una palabra que te está confrontando, sí, pero para que tú reconozcas tu pecado y procedas al arrepentimiento como Dios quiere, porque Dios quiere salvar tu alma, Dios quiere salvarte. Mira que el tiempo se acerca, el tiempo final está ahí, la venida de Cristo está cada día más cerca, cada segundo que pase, la venida de Cristo está cerca. No creas que es que Dios está tardando demasiado, que tenga esto por tardanza. Lo que Dios quiere es que ninguno perezca y que todos procedamos al arrepentimiento. Mi amado hermano, hoy que me estás escuchando, yo quiero que tú internamente, no tienes que hablar con nadie, es una conversación con Dios, pero primeramente internamente tú analízate. Tú sabes qué cosas estás haciendo mal. Tú sabes qué cosas has hecho. Y tú sabes qué cosas a Dios le desagradan. Pueda que no seas cristiano, pero todos tenemos conocimiento de qué es pecado y de qué cosas son pecado. Qué cosas le agradan y qué cosas le desagradan a Dios. Y yo te invito a que en esta hora tú empieces a revisar tu vida espiritual y reconozca así, reconozco delante de Dios, no delante de los hombres, reconoce delante de Dios tu pecado y pídele perdón al Señor. Reconoce tu pecado. Clama a Dios. Clama a Dios por su perdón y clama a Dios por su misericordia. Y comprométete con Dios y contigo mismo en no volver a realizar ese pecado. De no volver a caer en la misma conducta. Y si a alguien tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Y vas a experimentar un gozo, algo que nunca habías vivido. Te vas a sentir que se te va a caer un peso de encima. Habla con Dios en esta hora. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te confieso este pecado. Allí dile qué pecado cometiste. No porque Dios no sepa, Dios lo sabe, pero tú necesitas confesárselo a Dios. Confiésaselo. Dile, Señor, necesito que me perdones. Ten misericordia de mí. Señor, y me hago un compromiso. Me hago el compromiso de no reincidir en este pecado. Y vas a empezar a experimentar paz. Y esa paz que tú vas a experimentar es algo hermoso. Esa paz que tú vas a experimentar es el perdón de Dios llegando a tu vida.
Eso es el perdón de Dios. Y de paso te invito a que reconozcas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, Señor. Perdona, Dios, todos mis pecados con los cuales, Dios, te he ofendido. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Perdóname. Entra en mi vida, entra en mi corazón y sé tú el Señor de mi vida. Señor, ayúdame. En mi debilidad, Señor, glóriate en ella. Señor, borra mi nombre del libro de la condenación y escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús. Quiero ser una criatura nueva. Amén. Y si usted a causa del pecado estaba apartado de Dios, dile: Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo. Perdóname. Perdóname. Porque a causa del pecado sentí vergüenza y me había apartado de ti. Pero hoy, Señor, con esta palabra de arrepentimiento que me ha confrontado, reconozco, Señor, mi pecado, me arrepiento, Señor, y recíbeme otra vez en tu regazo, en tu rebaño, en el nombre de Jesús. Y ten la seguridad que Dios, en estos momentos, si lo has hecho, te tiene entre sus brazos. Siente el abrazo de Jesús en esta hora. Siente ese abrazo, siente esa paz de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús.